Hola, bienvenidos. Diccionario de datos, primer paso del toolkit. Vamos a ver un poco de qué se trata, les voy a contar qué es lo que pueden hacer acá adentro, así que vamos directamente al sistema y empezamos con él, ¿sí? Entonces, en la pantalla principal, en el Solution Explorer, tenemos cómo acceder. Desde acá abrimos el diseño de aplicaciones, la segunda solapa es el diseño de diccionario de datos. Y si no, en el Fastpad pueden poner DD y les va a llevar al mismo lugar, ¿sí? Entramos por la primera opción, que es trabajando con ítems de diccionario de datos. Esto es un típico Find and Browse, a partir del cual podemos buscar algún ítem del diccionario con el cual querramos trabajar, o podemos agregar uno, podemos copiar algún existente, incluso podríamos borrarlo. No les recomiendo que lo anden haciendo, sí, está bien, pero por ejemplo acá podríamos buscar, no sé, el caseo. Está bien, les voy a mostrar un par de ejemplos de ítems del diccionario de datos. Empezamos por el address number, muy conocido por todos, es el número del libro de direcciones a partir del cual acá se define un número de proveedor, número de cliente, número de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ok, vamos a verlo por dentro. Todos sabemos que es un numérico de 8 posiciones, con lo cual acá tenemos definido el tipo de dato, acá tenemos definido el ancho del dato. El nombre real del data item, acá address number, el alias que tiene definido, que es el N8, pertenece al grupo de elementos primarios de datos, sí. En este caso casi siempre vamos a estar usando este, si no puede ser un smart field, si no puede ser un tipo de datos secundario que se utilizan para los arrays, o podría ser una clase. En este caso es un elemento primario, pertenece a determinado código de sistema y a determinado código de sistema para reportes. Después tiene, para los que son numéricos, tenemos la definición de la cantidad de decimales que se le muestra al usuario y la cantidad de decimales que se guardan dentro de la tabla en la base de datos. Y si tiene ocurrencias o no tiene ocurrencias. En el caso de la clase, ahora les voy a mostrar un poquito más adelante un ejemplo que tenga clase para poder explicárselo. Tipo de control, control por defecto genérico de edición, no hay ninguno en especial. Descripción de la fila, el address number, eso significa que si yo en un reporte en una sección de grupo arrastro la N8 y lo suelto, me va a mostrar esta descripción para el campo, ¿sí? O sea, este label para el campo va a estar poniendo. Lo mismo va a ocurrir si yo agrego el campo dentro de una ventana, ¿sí? Dentro de un formulario. Ahora, si yo lo que hago es agregarlo en un reporte columnar o dentro de una grilla, lo que voy a hacer es mostrarme estos dos valores que están acá, ¿sí? Después, ¿qué otras propiedades tiene? Si el campo puede ser cargado solamente en mayúsculas, en este caso es un numérico, con lo cual no tiene sentido. Si se puede aplicar seguridad por filas por este campo. Si se permite que se cargue en blanco este valor, si se autoincluye, y si no es parte de los totales, que esto tiene que ver con los reportes tabulares, ¿sí? Después tenemos el glosario, que el glosario no es ni más ni menos que la explicación que el usuario encuentra cuando trabaja con este campo. Fíjense que si yo abro el address number, ya que estamos, si me paro acá y le doy F1, dice esto, y esto coincide con lo que estábamos viendo acá, ¿sí? Así que esto es por defecto la ayuda que se le está mostrando al usuario cuando lo está buscando. Después se pueden cargar overrides del glosario y de las descripciones, e incluso se pueden definir dentro de esos overrides si aplican para una determinada ventana o para un determinado, aparte para un determinado lenguaje, ¿sí? Después, siguiente, puede tener o no puede tener la definición de un valor por defecto. Este campo en este caso no lo tiene. Puede tener un asistente visual, que puede no tener la calculadora, el calendario, un determinado formulario, un search form. Recuerden que los search forms son unos determinados tipos de formulario. O puede ser un asistente para cargar los utime. Además de esto, tiene regla de edición. Puede no tener, puede tener el llamado de una business function, que lo que va a hacer es validar si el dato que yo estoy cargando en este campo es válido, más allá de lo que
validen las aplicaciones en las cuales está. Esto es una validación por encima de las aplicaciones y es una validación del dato específico, independientemente de las aplicaciones en las cuales estemos cargándolo. Puede ser eso, puede ser una regla, como por ejemplo definir que, dentro de las reglas podríamos definir que es igual, que es mayor, que está entre determinados valores, si pertenece a un ODC, ese tipo de cosas. Después también tiene reglas de display, en las cuales puede no tener, puede tener una business function o puede tener las reglas, que esto lo vimos dentro de los reportes, que tiene que ver con cómo se formatea un número dentro de un reporte. Y también tenemos si tiene o no tiene un next number por defecto el campo cuando lo estamos agregando. Las clases dentro del diccionario de datos lo que hacen es agruparme ítems del diccionario de datos. ¿Para qué? Por ejemplo, les muestro este caso. Este es el quantity on hand, que es el típico campo que utilizamos para definir la cantidad de stock que tenemos, ¿sí? Y fíjense que pertenece a una clase. ¿Para qué pertenece a una clase? Para agrupar campos bajo una misma característica. Esto lo que hace es que yo no pueda andar modificando alegremente la cantidad de decimales o la cantidad o el display de decimales que tiene este campo si no modifico todos los que pertenecen a la misma clase. ¿Por qué podría llegar a querer modificarlo? Porque, por ejemplo, esto está mostrando cantidades de inventario y de acuerdo a donde estemos trabajando podemos llegar a necesitar trabajar con más o menos decimales de acuerdo a la compañía que esté instalada. Entonces puede ser que necesitemos trabajar en vez de con 2 decimales, con 5 decimales o con 3 decimales o con un decimal o sin decimal en este campo, pero no nos va a permitir hacerlo en este campo, sino que solamente lo vamos a hacer a través de todos los campos que pertenezcan a esta clase, ¿sí? Y para eso lo que se hace es venir aquí, opciones avanzadas y técnicas, y tenemos este reporte que lo que hace es permitirme para un determinado item class cambiarle el display decimals, ¿sí? Entonces no vamos a cambiar el PQH, sino que vamos a cambiar de esta forma el display decimal de todos los ítems de diccionario de datos que pertenezcan a esta clase. Esta es la funcionalidad y este es el propósito de la clase del ítem de datos, ¿sí? Que sí o sí me fuerce a cambiar la cantidad de decimales para todos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que ver todos con un mismo tipo de información que está mostrando. Les voy a mostrar un par de casos más. Por ejemplo, el de STO, donde en este caso es un string de 2, ¿sí? Pero fíjense que, por ejemplo, tiene un asistente visual asociado a la búsqueda de UDCs, tiene una regla de edición para definir que esto valida contra el UDC 00DT, o sea, siempre que yo cargue este dato tiene que validar contra esto. No tiene regla de edición y no tiene next numbering, por ejemplo, ¿sí? Después, eso sería la definición de los ítems del diccionario de datos. Además de esto tenemos la definición de los mensajes, ¿sí? En el caso de lo que son los mensajes, podemos tener definición de mensajes de error, o podemos tener, por ejemplo, los típicos mensajes que se utilizan para los workflows. Puntualmente les voy a mostrar un ejemplo. En este caso, este es un mensaje de error. Se define, no tiene muchas opciones para definir, sino que se define el tipo de glosario para definir si es de error, si es un mensaje de error o algún otro tipo que se esté usando, algún otro uso que tenga. Se usa para un reporte, si es un mensaje para log, está bien. Eso es una clasificación de eso. El código de sistema y código de reportes al cual responde, la descripción del mensaje, el nivel de error. Esto es importante porque esto define después en las aplicaciones cómo funciona. Si es un mensaje de error, un warning o solamente un mensaje informativo,
¿sí? ¿Vieron cuando nos aparece un rojo en una aplicación interactiva o un amarillo diciendo un warning? Tiene que ver con esta definición que está acá. Después nosotros adentro de las aplicaciones solamente definimos qué ítem usamos. Y en base a eso defines si es un error o un warning, no un mensaje meramente informativo. Y después dentro del glosario lo que tenemos es la descripción detallada de el mensaje. Con una particularidad. Fíjense que tenemos acá unos ampersand y un número por detrás que lo que hacen es permitirme hacer que esto se reemplace por un valor variable. Como en algunos casos se reemplazan a través de una estructura de datos, que en este caso está definida, y se las voy a mostrar. ¿Sí? Que es esta. Lote, branch plant, item number, no format. En este caso es esto, y lo que hacemos desde las aplicaciones es cargar esta, cuando invocamos al mensaje de error, le cargamos los datos para esta estructura y se formatea el mensaje con datos variables. Esta sería una forma, y después tenemos otro típico caso que se suele utilizar, es en los mensajes de los workflows, como por ejemplo estos del límite de crédito que dice que ha sido aprobado. No se cargan estructuras, pero sí tienen igual datos variables. Y después cuando nosotros entramos al workflow tenemos una aplicación donde le decimos que este ampersand 1 está al campo, que este ampersand 2 está al campo y este ampersand 3 está al campo. Con eso hacemos que los mensajes sean variables, ¿sí? También tenemos algunos otros tipos, como por ejemplo, les muestro los glosarios de las opciones de proceso, que son los mensajes asociados a las opciones de proceso para definir cómo está funcionando una opción de proceso, ¿sí? Para qué se usa cada opción de proceso. Y dentro de esto lo otro que les quería mostrar, que son las traducciones, que es el glosario. Y en las traducciones se puede poner el lenguaje y en algunos casos también se puede definir si pertenece a un determinado formulario, ¿sí? Con las traducciones. Bien, esto es todo lo que podemos hacer dentro del diccionario de datos. Parece simple, pero es el corazón de todo. A partir de acá arranca realmente el toolkit. Bien, hasta acá el diccionario de datos. Espero que no le queden dudas. Si tienen dudas me escriben y les contesto y les aclaro las dudas que tengan, ¿sí? Esto es el inicio del toolkit, así que arrancamos con el toolkit en el siguiente video. Chau, chau.